Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Familia Educadora en la Fe? Nos da mucho gusto en tener esta entrega más en este proyecto tan bonito de FOCADES Virtual, Formación, Capacitación y Desarrollo del área de la región Guadalajara. Hoy tenemos un tema muy interesante, siguiendo, tratando de abonar a nuestro carisma, evangelizar y catequizar en familia, por la familia y para la familia. Mi nombre es Carlos. Yo soy Laura, buenos días. Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Y bueno, hoy quisiéramos presentarles a un sacerdote que estimamos mucho, que hoy nos hace el favor de apoyarnos también a platicarnos de este tema que vamos a continuación a desarrollar. Y bueno, tenemos al padre Chuy, pero yo quisiera, padre, que usted se presentara con toda nuestra comunidad de Familia Educadora en la Fe. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Primero les agradezco a ustedes, Carlos y Laura, por la invitación que me han hecho para compartir este tema. Soy el padre Jesús Reyes Acosta, tengo 13 años de vida consagrada, de vida sacerdotal, felizmente vividas en distintos momentos y en distintos lugares, ¿verdad? Tuve la oportunidad pues de especializarme un poquito en la teología espiritual allá en la Universidad Pontificia en Roma. Hoy felizmente estoy compartiendo mi vida consagrada al frente de una comunidad como lo es de Santa María Faustina Kowalska. Soy arquitecto de profesión y sacerdote de vocación. Así de que estoy contento, agradezco nuevamente la invitación que me han hecho y estoy aquí para compartir con ustedes este tema breve y espero muy sustancioso para nuestra vida cristiana espiritual. Gracias. Muchas gracias, padre. Gracias por su tiempo. Y bueno, antes de comenzar, ¿qué le parece si nos ayuda para encomendarnos para que este programa y estas palabras que aquí se viertan llegan a quien deban de llegar? Sí, claro que sí, con mucho gusto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspira nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, padre. Bueno, pues vamos a abrir con el tema del día de hoy. Los principales misterios de la fe cristiana, la santidad como único camino al cielo. Padre, ¿qué quisiera usted platicarnos acerca de los principales misterios de la fe cristiana? Sí, correcto. Todo tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo, obviamente, ¿no? Que es la persona más importante para nuestra vida cristiana. Y todo lo que ataña a Él, pues es el misterio, ¿no? De nuestra fe. Obviamente que hay ciertos momentos, ciertos acontecimientos, y muchas referencias, ¿no? Que podemos nosotros de alguna manera señalar y que todo atañe a Él. Yo quisiera enfocarme principalmente sobre el Jesucristo histórico, real, y el Jesucristo, digamos, espiritual, ¿no? Que ha trascendido las barreras, los límites humanos. Y bueno, pues que hoy a través de tenemos la oportunidad de conocerle y de sentirle cercano a nuestra vida. Quisiera hablar también sobre el anuncio carismático, que es el anuncio, pues, precisamente de los misterios de la fe, anunciados ya por los apóstoles en las primeras comunidades y que han llegado, han trascendido hasta nuestros días, ¿no? La muerte, la resurrección y la exaltación de Cristo, que está ahora sentado a la derecha del Padre, ¿verdad? ¿Cuál es el tema que quisiera yo abordar? Bien, quisiera yo comenzar con esta lectura sencilla que nos va a ilustrar un poquito y mostrar asimismo este esquema que nos va a ayudar a ahondar un poquito sobre este tema que estoy compartiendo.
Recuerdo a aquella pareja que se separó después de 5 años de noviazgo por un simple detalle. Él no conocía ni le interesaban las ideas de su novia. Con las debidas adaptaciones sucede lo mismo con los cristianos modernos y Jesús de Nazaret. Y la explicación no es difícil. En el caso de ese noviazgo, hasta fue interesante el diálogo final. Decía ella, yo te gusto, pero no me amas. Argumentaba él, te amo, claro que te amo. Y ella, pero tú no me das garantía ni pruebas de que me amas. ¿Cómo que no? Respondía él. ¿Acaso no son pruebas todo lo que hago por ti? Salgo contigo los sábados y domingos, te reservo todos mis fines de semana, renuncié a muchas cosas para estar siempre a tu lado, te doy cariño, te digo cosas lindas, hablo bien de ti en todas partes, te defiendo cuando alguien te ofende o agrede, me paso las noches enteras pensando en ti, te hago regalos, no sé negarte nada de lo que me pides o quieres y no hago otra cosa que vivir por ti. Con todo eso, ¿qué más puedo hacer para probar que realmente lo que siento no es solo que me gustas, sino amor de verdad? ¿Qué más? Decía el novio muy airado. Una cosa muy simple, respondió ella. Dejar que yo hable de vez en cuando y escuchar un poco mis ideas, porque hasta ahora tú no sabes ni quieres saber qué es lo que pienso de ti y sobre todo lo que nos concierne. Si no conoces mis ideas y no te interesa conocerlas, no me amas. La muchacha tenía razón. Si un muchacho solo la quiere de adorno y no demuestra el mismo interés por las opiniones de su novia, lo mejor es terminar el noviazgo, pues no existe amor de parte del novio y viceversa. O nos interesamos por las ideas de la persona amada o no la amamos. Con Jesucristo el diálogo podría seguir el mismo rumbo. Si él llegase hasta ciertos líderes de su iglesia, adultos y jóvenes que dicen hoy estar convertidos y viviendo una realidad nueva, y les dijese lo mismo, tal vez recibiría la misma respuesta del airado y amoroso muchacho. ¿Cómo? ¿Yo no te amo, Jesús? Entonces, ¿no significa nada lo que hago por tu iglesia, por tus pobres, por los niños, por el movimiento, por la comunidad? ¿Nada significan mis fines de semana sacrificada a tu causa? Los sacrificios, las humillaciones que sufro, las oraciones que hago, las noches de cansancio, después de un domingo vivido a tu servicio. ¿No significan nada las renuncias que ya hice por tu reino? ¿Nada las charlas que doy en este movimiento? ¿No significa nada el dominio de mí mismo y la nueva vida que llevo por tu causa? ¿Cómo es que ahora me dices que no te amo? ¿Qué más puedo hacer para probar realmente que lo que siento por ti es amor? Y Jesús, igual que a Pedro, seguiría preguntando, ¿tú me amas? ¿Estás seguro que es amor o es simpatía? Pero entonces, ¿qué es lo que falta para que este sentimiento sea considerado amor? Preguntaría el apenado cristiano comprometido y rico en vivencias. Y la respuesta no se haría esperar. ¿Qué te parece si te enteras de lo que pienso? ¿Qué te parece si comienzas a escuchar lo que tengo que decir? Hasta ahora has hablado bien a mi respecto.
Has afirmado que soy tu jefe, tu maestro, tu amigo. Has rezado en voz alta ante todos y has mostrado que sabes hablar conmigo. Lo que tal vez no hayas aprendido es a escucharme. No sabrías repetir 10 de mis pensamientos. No sabrías contestar a las más elementales preguntas sobre mi doctrina. No sabes casi nada de mi libro, de mi evangelio, de mi iglesia. No conoces mis ideas, ni te interesas por ellas. Nadie ama lo que no conoce, y tú no me conoces. Hablas mucho conmigo, pero no dejas que yo hable contigo. El Nuevo Testamento que compraste está lleno de polvo en un estante. Nunca lo leíste y no lo lees. No, tú no me amas y no me amas porque mi idea nunca fue importante para ti. Realmente no sabes lo que pienso. No sabes realmente lo que quiero, lo que siento. Escucha poco y no lees casi nada a mi respecto. Es mejor ni imaginar el resto. Lo que sabemos es que muchos católicos saben que creen en Jesús. Lo que no saben, es decir, por qué actitudes o ideas de Él se dejaron convencer para proclamar lo que proclaman. Jesús les gusta por una cuestión de amor a primera vista, y ciertos amores a primera vista terminan revelándose como una verdadera pesadilla. El que no sabe ni quiere saber lo que dijo Jesús, no lo ama. Es exactamente así, sin punto, ni coma, ni puntos suspensivos. Y el que tenga un argumento mejor, que trate de presentarlo, pues de ese modo corregiríamos algunos pasajes bíblicos y los daríamos como inútiles e innecesarios, ¿verdad? Tan solo Pedro abrió su boca y dirigió un mensaje a la comunidad allí reunida. No se hizo esperar el cambio de actitud y la conversión de muchos de ellos. Dice la palabra de Dios que más de 3,000 hombres se hicieron convertir, se hicieron bautizar. ¿Cómo sería el mensaje? ¿Qué palabra dirigiría Pedro? ¿Cómo la dirigiría? ¿No? ¿En qué tono? ¿Qué despertó en aquella comunidad? Es interesante, ¿no? Preguntarnos. Sin embargo, pues tras el estudio podemos nosotros decir de lo único que habló Pedro es del mensaje querigmático, el misterio de nuestra fe, creer en Jesucristo. Pero para eso un fiel cristiano necesita, como aquí lo señalamos, ¿verdad? Conocer a Cristo, conocer a la persona, la obra y las enseñanzas de Jesús. Y esto solamente se puede lograr a través del intelecto, de la razón, esta capacidad que Dios nos ha dado para conocerle solamente a Él, para llenar todo nuestro pensamiento de su persona, de su mensaje. Y eso lo hacemos notar, ¿no? Viendo lo que hay en las Sagradas Escrituras, lo que la palabra revelada nos da a conocer. El misterio central de nuestra fe es la persona de Jesucristo, que le conocemos a través de las enseñanzas mismas dadas por Él, puestas por los evangelistas en las Sagradas Escrituras. Y después del conocimiento, entonces viene la aceptación. Es donde yo me decido, ¿verdad?, enteramente a seguir a este Jesús que he conocido. Los discípulos conocieron a Cristo, le han amado y se han adherido de corazón a su persona. Allí es donde nace una relación de afecto y por tanto una decisión de seguir a Cristo de cerca. Y no hay duda, creo que eso es, pudiésemos decir, lo que los discípulos han proclamado,
lo que los discípulos han dado como un mensaje central de nuestra salvación. Aman a Cristo entrañablemente porque le conocen y amándole, entonces han decidido adherirse de corazón a Jesús. Y posteriormente, pues viene ahora sí que el compromiso. Porque tras el conocimiento y adhesión a Cristo Jesús, no hay más que conformar toda nuestra vida a la persona de Cristo, según conforme al Evangelio, ¿no? A lo que se nos ha enseñado, se nos ha mostrado. Por eso Pedro dio a conocer a la persona de Cristo y ha hablado de este misterio central de nuestra vida cristiana, que es la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. De ello habla el mensaje, ¿no? A este Jesús que ha muerto por nuestros pecados, pero que ahora está vivo y vive por cada uno de nosotros. Por tanto, hemos de decidirnos a seguirlo con mayor ahínco, con mayor profundidad. Una adhesión que se da desde el corazón para ir conformando nuestra vida según el Evangelio. Y para ello, pues está la potencia de la voluntad que radica en nuestra alma. Actuar, ¿verdad? Actuar, dirigir nuestra vida hacia la persona de Cristo y comprometernos para identificarnos plenamente con esta persona que es nuestro origen, nuestro principio y nuestro fin. Por Padre, tanto, sí, dime. ahorita que te Carlos. escucho, me hace recordar, si mal no recuerdo, a San Agustín de Hipona, cuando él decía que fe y razón no están divorciadas, no están peleadas, que como todo viene de Dios, la razón, por supuesto, también viene de Él, y que Dios nos da la razón precisamente para poder complementarla con la fe y poder seguir ese camino que Él nos ha marcado en la palabra y poder llegar a la santidad, ¿no? ¿Y por qué lo comento, padre? Porque bueno, en mi experiencia como católico en desarrollo y también como miembro de FEF, nos encontramos sobre todo los varones esta parte donde queremos anteponer mucho la razón y entonces eso como si quisiéramos que la razón sobrepasara la fe para justificar por qué no hacemos lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, para no llevar a nuestras familias, nosotros como varones, como cabezas del hogar, de la casa, no hacer lo que tenemos que hacer. Pero creo que esta parte es bien importante y me permito dirigirme a mis pares, a los varones, a los hombres de la casa, en ese sentido, ¿no, padre? Fe y razón no están peleadas, al contrario, se complementan para llegar a alcanzar esa santidad, ¿no, padre? Así es, donde la razón ya no alcanza a dar explicación de las cosas, es donde entra la fe, ¿verdad? Es el entendimiento por una iluminación divina, pues la fe que nos viene a decir, ¿no? Que aun cuando la razón no alcance a entender muchas cosas, no significa que debamos de rendirnos, ¿no? En creer en ellas, sino es más bien ahora que por la fe debemos de creer todo lo que el mismo Jesucristo nos ha revelado, porque hay cosas que obviamente escapan a nuestro entendimiento. Nuestra razón no alcanzará a entender y a comprender los misterios de Dios, y por eso seguirán siendo misterios, porque la razón no alcanza a entender, no alcanza a comprender en la totalidad. Y repito, más no por ello hemos de renunciar a, sino es más bien aumentar nuestra fe para seguir creyendo, aun cuando no alcancemos a entender, ¿verdad? Mi padre me llamaba la atención ahorita en la pantalla que nos presentaba respecto al amor. Los discípulos vivieron con Jesús, convivieron con Él. Y cuando Jesús es llevado a la cruz, ellos se quedan asustados. Y a mí me llama mucho la atención porque nosotros queremos hacer esto y queremos hacerlo solos. Ni los discípulos pudieron, después de haber vivido con Jesús, hacerlo solos. Es decir, tuvo que venir el Espíritu Santo. Y entonces, con el Espíritu Santo, entonces sí pudieron dar testimonio de esa vida con Jesús, de ese conocimiento de Jesús. Entonces, de repente también nos pasa mucho que queremos vivir esto porque queremos, yo creo que es un deseo que todos tenemos desde lo más profundo de nuestra alma, pero creemos que podemos ir solos, que no necesitamos el sacramento. Es tan importante. Yo ahorita que
que leía esto, bueno, primero me llamó mucho la atención acá arriba donde dice, ¿qué significa ser cristiano? Dice, ser cristiano es mucho más que tener fe. Yo digo, híjole, es que de verdad, qué cortitos nos quedamos. No, o sea, no es solo tener fe, y como usted bien relataba en esa hermosa historia y que va tan de la mano con esta forma de que de repente no sabemos vivir ese amor con Jesús, no sabemos amarle. Queremos un Dios a nuestra medida, un Dios que responda a lo que yo le pregunto, pero que no me diga nada más, porque ya si me dice algo más, a lo mejor no escucho, ¿no? Como ese esposo, no le interesa saber la otra parte. Entonces, pero bueno, ya cuando íbamos más adelante, donde dice amar, adherirse de corazón a Jesús. Para poder hacer eso, Padre, necesitamos estar unidos al Espíritu Santo, a la gracia, esa gracia que a través de nuestra iglesia tenemos, los sacramentos. Entonces, pues yo sí quiero invitar a todos los que ahora escuchan este pequeño programa, que estemos conscientes que necesitamos del Espíritu Santo para ese camino de santidad, Padre. Sí, por supuesto, porque necesitamos de la gracia de Dios, no podemos prescindir de ella, porque si no, entonces, como tú bien lo dices, ¿no? Nos vamos a conformar con tan poquito cuando es Dios el que se nos da en su totalidad, ¿no? Entonces, el fiel cristiano también necesita creer en sí mismo y hacer uso de todas estas potencialidades que Él mismo ha puesto en nuestra alma, ¿no? Como es la racionalidad, la capacidad de pensar, como nos ha dado pues la razón, la libertad y la voluntad, ¿no? De tal manera que podamos efectivamente hacer realidad esto, ¿no? El darnos cuenta quién es Jesús, por la libertad decidirnos y por la voluntad actuar. Entonces eso es poner en juego y poner a todo lo que da en su potencia, todo esto que Dios nos ha regalado para podernos adherir a Cristo Jesús. Y es un regalo que nos viene de Dios y que al aceptarlo, entonces nos comprometemos con Él para que todos los días le pidamos la fuerza del Espíritu Santo para, ¿no? Efectivamente, los discípulos no alcanzaban a entender. Tenían el conocimiento, pero todavía no había, digamos, un orden, ¿no?, establecido en sus ideas. Ha debido venir el Espíritu Santo para que actuara en su intelecto, en su corazón, en sus decisiones, en sus vidas, y efectivamente perder el miedo totalmente y dedicarse en cuerpo y alma a dar a este Jesucristo que ellos mismos conocieron de forma directa, ¿verdad? Que le amaron entrañablemente y que ahora son capaces de dar la vida, ¿verdad? Por la evangelización, por el evangelio, ¿verdad? Y entender que necesitamos esa fuerza, que no nos dé miedo. De repente el camino de conversión, pues no es fácil. Y no es fácil porque remamos contracorriente. Lo que todo el mundo ve bien, nosotros sabemos por la palabra de Dios que no está bien, que no es lo que corresponde. Y de repente es difícil en el camino de conversión ir cediendo esos espacios de la vida del mundo a nuestro Señor, pero eso se logra con el Espíritu Santo. Yo creo que esa es la invitación, que sabemos no estamos solos y podemos hacerlo con la gracia de Dios, de la mano del Espíritu Santo, ¿no? Así es, y que nuestra actitud pues tiene que ser la de ser humildes y dóciles, ¿verdad? Y efectivamente pues no prescindir de la persona divina y nunca pensar, ¿no?, que solos podemos llevar a cabo este proyecto, ¿verdad?, de realización sin pues pedirle a Dios que nos acompañe y pues eso, ¿no? Prescindir de Él y creer que con una actitud soberbia yo puedo hacerlo en la vida, ¿no? Siempre vamos a necesitar de Él, ¿verdad? Bien. Bien, entonces continuamos, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué es la santidad sino imitar a Cristo, identificarse con Él, ¿no? Entonces, hay que conocer a este Cristo revelado en las Santas Escrituras, que es un Cristo, ¿verdad?, histórico, pero también un Cristo, pues, divino, ¿verdad? Precisamente esa es la doble naturaleza de Jesucristo, ¿no? Que Él, siendo de condición divina,
dice la carta a los Filipenses en San Pablo, ¿verdad? No hizo alarde de su condición, sino que se anonadó, se abajó a sí mismo, tomando la condición humana para hacerse semejante a nosotros, menos en el pecado, ¿no? Y gracias a ello es que entonces podemos conocer a Dios a través de la revelación en su Hijo Jesucristo, que asumiendo la carne humana se insertó en nuestra historia y desde allí pues le conocemos, ¿no? ¿Qué podemos descubrir así a grosso modo de Jesucristo nuestro Señor? Bueno, pues que era un hombre sencillo del pueblo, ¿eh? Ya desde su nacimiento y como un obrero en sus años de Nazaret, vive en un mundo pobre y en él se educa, ¿no? Para muchos es todavía pensar, ¿no? Que para él fue muy fácil la vida, puesto que era Dios. No, recordemos que él es también hombre y como hombre se sometió a las estructuras humanas y por tanto él como parte de una comunidad, de un pueblo, pues tuvo que buscar, ¿no? La educación, la formación, partiendo pues siempre desde la Sagrada Familia y posteriormente, ¿por qué no? ¿Verdad? Atendiendo a una educación de su cultura y participando de las escuelas de su tiempo. Nunca un hombre ha hablado como Jesús. Frecuentemente la gente le titulaba como rabí, y un rabí tiene la obligación de alegar la escritura o la autoridad de otros maestros. De tal manera que si Cristo conoce la escritura es porque ha tenido tiempo para su estudio y ha ahondado y ha profundizado. Jesús fue tomando autoconciencia de su ser mesiánico, ¿no? De su ser divino. De tal manera que todos se asombraban por todas esas enseñanzas que Jesús decía como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿no? Se denota en su vivir, en su actuar de todos los días, la coherencia de vida, ¿no? Jesús es un hombre de carácter recto. Cuando muchos dejaron de seguirlo, Jesús preguntó a los 12 tristes pero decididos, ¿también ustedes quieren irse? Pero no retira o suaviza lo desconcertante que había dicho. Se mantiene firme en sus exigencias. No por ganar adeptos, Jesús tiene que concederle razón a los hombres, sino se mantiene firme y solamente le seguirá, se decidirá en el seguimiento aquel que se enamora profundamente de él, ¿no? Jesús es un hombre cercano y accesible. La gente se le acerca sin tener miedo. Siente su comprensión, su benevolencia, su inmenso amor. Y Jesús, pues, sorprende porque posee un equilibrio, ¿no? En su vida. Es radical en la lucha contra el mal, pero al mismo tiempo es comprensivo y compasivo con los fatigados y los abatidos. Jesús denota en su vida que es absolutamente libre. Libre ante quien le cuestiona, libre ante quien quiere hacerle caer. Él es plenamente dueño de sí mismo ante las tradiciones y la ley, ¿no? Por ejemplo, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Ante sus parientes, ¿no? Cuando le señalan como un loco, ¿no? Le dicen a María Santísima, anda, ve por tu hijo, porque parece que se ha vuelto loco. Ante las riquezas materiales, no las desprecia, pero sabe de su peligro. Nadie puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y al dinero, y ante las autoridades civiles y religiosas, ¿no? Es un hombre enteramente, pues, coherente, es un hombre que sabe, ¿no? Que lo que debe hacer es mostrar el camino para la salvación. Y también es un hombre que ha sabido, pues, vivir el sufrimiento. Es un hombre que, pues, se muestra coherente y muestra, ¿no? La alegría en medio del sufrimiento. Porque para eso ha venido, para darnos la salvación. Y la salvación es la muerte. Y la muerte será en la cruz, ¿no? De hecho, eso es lo que le decía a Pedro, ¿no? Cuando pues le decía que tenía que subir a Jerusalén para morir
en manos de los ancianos, de los sumos sacerdotes, y etcétera, ¿no? Y cuando Pedro se opone al plan de Dios y llega la amonestación y le dice, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Porque tú no piensas según Dios, sino según los hombres. Y bueno, pues la vida de Cristo se caracteriza por el anuncio del reino, ¿no? Para esto he venido, para darnos a conocer, para mostrarnos el verdadero rostro del Padre, que es Cristo Jesús, ¿no? Por lo que dice, por lo que hace, los dichos, la acción, la palabra, su vida misma, ¿verdad? Bueno, por eso, desde esta óptica, nosotros podemos hablar, ¿verdad? Que el misterio central de nuestra fe es conocer a este Jesús histórico, inserto en nuestra historia, que nos da a conocer el verdadero rostro del Padre a través de sus acciones y de sus palabras, ¿verdad? Y también está la otra parte, ¿no? La condición divina de Cristo Jesús, ¿no? Que, digamos, es su naturaleza primaria, la otra es asumida, la humana, ¿no? De tal manera que, bueno, en vida, pues Jesús tiene que mostrar, ¿no? Que Él es el Cristo, que Él es el Cristo, Él es el Mesías, el ungido, el enviado del Padre. Y de eso, pues, las Santas Escrituras nos dan testimonio, ¿verdad? Y que al final, pues, son precisamente el mensaje central de los discípulos, el querigma, que Jesús vino, vivió entre nosotros, murió y resucitó. Y ahora resucitado, pues, vive entre nosotros, ¿no? Hasta entonces, pues nada conocido sino en la persona de Cristo como la resurrección. Para los discípulos, la muerte de Jesús significó el derrumbe total de sus esperanzas, el fin de sus ilusiones. Su esperanza no tenía ya base alguna. Habría que poner cabeza abajo todos los relatos del Evangelio para decir, celebran la resurrección del Señor porque ellos mismos han resucitado. No, ellos no han resucitado. Lo que experimentan primero con temor y angustia y después con alegría y júbilo es precisamente que ellos, los discípulos, están señalados por la muerte el día de Pascua y en cambio el crucificado y sepultado vive, ¿verdad? La resurrección del Señor obra en ellos un cambio impresionante. Su desesperación se convierte en alegría enloquecedora. El Señor ha resucitado, ha triunfado sobre la muerte. Al gozo y al asombro iniciales sigue la convicción serena y la reflexión sobre lo vivido. Entonces, los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Por eso dice San Pablo, ¿no? Si Cristo no resucitó, en vana es nuestra fe, nuestra predicación. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima, ¿no? La fe cristiana se juega toda en esta carta. Cristo resucitado, ¿no? Los primeros cristianos entonces combinaron con el nombre de Jesús la palabra griega para Mesías, Cristo, Jesucristo. Jesús era el Mesías, es decir, el Cristo, el ungido de Dios, el anunciado por los profetas. Jesús es el Hijo del Hombre en su doble sentido, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Y Él es el hombre celestial que viene de parte de Dios para establecer su reino. Jesús nos asegura, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Con razón entonces afirmaba San Pedro, en ningún otro hay salvación, ni existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos salvarnos. El misterio central de nuestra vida es Cristo resucitado, porque Jesús
es nuestra única esperanza. De tal manera que la vida de un cristiano se reviste en la esperanza, de esperar todavía lo que no es, pero será una realidad. Que cuando hayamos muerto para este mundo, viviremos para Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, este anuncio querigmático, este anuncio de salvación, es lo que llena de alegría, de gozo, de júbilo a los discípulos que entusiasmados y llenos del Espíritu Santo se dirigen a las comunidades. Pedro, por ejemplo, a los judíos, todavía no conversos al cristianismo, y Pablo, que será destinado a las comunidades gentiles para hablarles de este Dios que ha muerto por nuestros pecados, pero que ha resucitado y que está vivo y vive ya entre nosotros, ¿verdad? Sí, me iban a preguntar algo, perdón. Yo le iba a comentar, cuando yo leí el tema, decía los misterios de la fe cristiana y la santidad como único camino. Yo decía, me remonté al tiempo de los judíos y dije, es que ellos se quedaron esperando algo diferente a lo que era, no entendieron el punto. Ellos esperaban un salvador, un guerrero, alguien que les iba a liberar, que, ¿no? De una forma que efectivamente Cristo libera, porque nos libera, pues nos libera de la muerte, ¿no? Precisamente, pero vamos, ¿qué se quedaron esperando y qué siguen esperando tantos? Y no se dieron cuenta de que Jesús era ahí escondía todo el misterio. Todo era diferente a como humanamente se ve, porque en la actualidad vemos cuántos están esperando a un Jesús como, no siguen o seguimos a lo mejor en algunas ocasiones sin entender que Cristo es mucho más, va más allá y tiene otras maneras. En la vida no podemos esperar confort, Él no lo tuvo. No podemos esperar una vida exenta de dolor o exenta de situaciones complicadas. Eso no es, así no es. El camino a la santidad y el misterio de la fe justamente se trata de vivir todo esto de su mano, de cómo esto tiene otro sentido de la mano de Jesús. Sí, efectivamente, digo, no pudiésemos decir que no creyeron, más bien no quisieron creer, ¿verdad? Porque es evidente, pues, lo que Jesús está señalando, diciendo, manifestando. Entonces, obviamente son personas, pues, de capacidad intelectual, ¿no? Son doctos en las Sagradas Escrituras y son personas de estudio y de reflexión, ¿no? Personas que participan en las sinagogas y hacen uso de la palabra para dirigirse a las comunidades. Saben perfectamente, ¿no? Sin embargo, pues... más bien no quieren entender, no quieren aceptar a Cristo Jesús, ¿no? Sí, ese es el punto. Buena decisión, padre. Sale de sus esquemas, ¿no? Sale del esquema de lo que ellos tenían pensado y esperado, pero aquí el punto es, ¿cuántas veces eso no nos sucede ahora a nosotros? O sea, sale algo, ¿no? Viene la primer tribulación y ya creemos que, bueno, Dios no existe, Dios no nos escucha, Dios no nos ama, digo, porque son ahora los argumentos de tantos, lamentablemente. Y aquí el punto es de que en aquel entonces los judíos veían y no querían ver o no quisieron, y ahora vemos, porque vemos, la vida es un milagro, lo vemos, cuántos testimonios en estos 2000 años tenemos de santidad y de esa vida fuera de lo que se puede esperar, esas vidas en humildad, vividas en total anonadamiento y con tanta gloria de tener una relación cercana con Jesús. Claro, la razón tiene que estar conectada siempre con el corazón, ¿verdad? Porque tras el conocimiento se debe de suscitar la sensibilidad, ¿no? Se debe de despertar la fe. La fe es un asentimiento del corazón. Por lo que también hace rato comentaba Carlos, ¿no? Es que a partir del siglo XVI, ¿no? Por ahí con la entrada de la época moderna, se dio un auge muy fuerte a la razón, precisamente por haber pasado de la época medieval, que era una concepción teocéntrica, a una concepción meramente antropocéntrica. Así es de que el hombre, siendo el centro de todo cuanto existe y la medida de todas las cosas, entonces la razón tenía que pues jugar un papel muy importante, pero una razón que se desvió y se endiosó.
y se convirtió en un racionalismo, rebasó límites y ahora todo, porque precisamente es algo que llega todavía a nuestros días, a partir de entonces y hasta hoy, siglo XXI, en donde la diosa razón quiere imperar y por eso se hace a un lado la fe y todo se quiere racionalizar. Y donde ya no alcanzamos a entender, a comprender muchas cosas, entonces hasta ahí, ¿no? Se trunca todo y se quiere desaparecer. Pero ¿y la fe dónde queda? ¿No? Precisamente por eso decíamos, cosas que no alcanzamos a entender, bueno, pues ahora viene la fe. Precisamente lo que decía Carlos, ¿no? Fe y razón, donde la fe arroja datos que son incomprensibles y es donde la razón tendrá que reflexionar, tendrá que analizar, tendrá que sintetizar para darle pues sentido y al mayor conocimiento que nos arroja la fe, ¿no? Y es algo que también su santidad Juan Pablo II, pues en esa encíclica bellamente también dirigida a la cristiandad, Fe y Razón, nos deja en claro. No son dos cosas disociadas, ¿no? Divorciadas, sino que se complementan, ¿no? Porque la fe arroja datos para que luego la razón pueda darle mayor entendimiento, ¿verdad? Padre, bueno, tomando en consideración el relato que nos hizo al principio, que me pareció hermosísimo, ahorita escuchando a Laura, que es cierto que de repente hay personas que se acercan a cualquiera de nosotros y a decirnos, oye, pero es que Dios no me escucha. Tomamos una posición egocéntrica, ¿no? Egoísta, donde yo quiero que Dios me escuche a mí, que Dios atienda mis necesidades, pero de acuerdo al relato, estamos siendo egoístas, porque en realidad, por querer ser escuchado, no estoy permitiendo a mi oído escuchar a la palabra de Dios, es decir, no estoy escuchando lo que Él quiere decirme. No es, y obviamente, eso no me permite tomar la decisión de amor de la que nos hablaba hace un rato, ¿no? Es decir, bueno, al final del camino, primero tengo que conocerlo, tengo que verlo, para después decidir, ¿no? El amor es una decisión, que es una frase que Laura utiliza mucho. El amor es una decisión, yo decido, pero me gusta mucho cuando pensar que Dios es un caballero, que a través del libre albedrío nos permite decidir, ¿no? Y ahí es una parte en cómo Él refleja su amor por nosotros, sus hijos. Entonces, pero me parece muy interesante este punto, donde la perspectiva, padre, donde la perspectiva moderna es, quiero ser escuchado en mis necesidades, pero eso me ciega, me cierra los oídos, ¿no? Como dice en algún pasaje de la Biblia, el que tenga oídos que escuche. Pero muchos tenemos oídos, pero decidimos no enfocarlos a escuchar la palabra, sino enfocamos a escuchar solamente algo que nos vanaglorie en nuestro propio ego. ¿No, padre? No, y perdemos, perdón, la última frase, ¿qué es ser cristiano? Pues tenemos que vivir en imitación de Cristo, tenemos que imitarle, y ahí es donde, pues está bien sencillo, murió en la cruz, ¿no? Y nosotros queremos imitarle, pero que no me duele, imitarle, pero no sufrir, imitarle, pero no tener una carencia, imitarle, pero no ver por mi hermano, imitarle. Entonces, pues no tiene sentido. No puede ser así. Tenemos que estar claros en que ser cristiano es eso, seguir a Cristo. Y Cristo murió en la cruz. Sí. Puro católico light, padre. Sí, no puede ser, ¿no? Claro. Sí, es algo de lo que hoy adolecemos, ¿no? Y nos lamentamos porque hasta en lo cotidiano y en la vida, pues, coloquial, ¿no? No sabemos escuchar. Tenemos una vida muy pragmática, muy rápida, mucho activismo y queremos hacer. Nos olvidamos del ser. Queremos que los demás nos escuchen porque tenemos mucho que hablar, mucho que decir, pero no tenemos tiempo para escuchar porque parecía que es tiempo perdido. Sentarse a escuchar a la esposa, sentarte a escuchar a los hijos cuando tienes cosas que hacer, el trabajo tan agobiante, te asfixia, las actividades, las relaciones, hasta el espacio para el ocio, ¿no? Es que necesito descansar y no me dejan porque quieren platicar, quieren decir y efectivamente es algo de lo que adolecemos. No sabemos escuchar. Ahora, esto trasladado a la parte espiritual, obviamente eso repercute, ¿no? Porque queremos hablar con Dios, decirle, pero cuando Él quiere hablar a nuestra vida, oh, ya, se me acabó el tiempo, ¿no? Entonces ya no quiero escucharte, aparte de que cuando me hablas me comprometes demasiado y no, eso no.
Yo aquí vine para que tú seas como mi vomitorio. Yo aquí vengo para vaciar en ti todos mis problemas y mis conflictos. Pero cuando me digas que quieres hablarme porque quieres que yo cambie, no, ya no tengo tiempo. Tu tiempo se acabó, ¿verdad? Como aquella señora, efectivamente, ¿no? Que se pasaba 2, 3 horas frente al Santísimo, hablando, diciéndole, platicándole y días enteros, ¿no? Cuando pues se enfadó, se cansó y dijo, ¿sabe qué? Ya no voy a venir al Santísimo. ¿Por qué? Porque me paso 2, 3 horas hablándole a Dios y no veo cambio en mi vida. Bueno, es que la postura es hablar y hablar. Y cuando Dios quiere hablarte y es ahí donde viene el cambio, pues ya no tenemos tiempo. Por eso la señora se cansó, porque tan solo Dios quería hablarle, mejor se iba, ya no se iba. Y aparentaba estar bien con él y regresaba al siguiente día, pero puras apariencias. Y Dios no es de apariencias, Dios es de acción concreta, ¿no? Así es de que quitar el miedo y dejar, ¿no? Que Dios hable a nuestra vida y por eso pues hay que darle tiempo, ¿verdad? Hay que dedicarle espacio y decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, ¿no? O sea, ¿qué sería de nuestra vida cristiana y cuántos santos seríamos reconocidos en la vida de iglesia si tan solo nos sentáramos un instante para escuchar qué es lo que Dios quiere que hiciéramos? ¿Cuántas cosas no cambiarán en nuestra vida? Y dejaríamos de lamentarnos efectivamente de que Dios no nos escucha, que Dios no se acuerda de nosotros. Es que no es Dios, soy yo el problema, porque soy yo el que me aparto, soy yo el que no quiero escucharle, soy yo el que no quiero estar con él, ¿verdad? Sí. Bien, pues por último quisiera presentarles este esquema, permítanme, como a manera de conclusión, ¿no? Sobre la verdadera evangelización empieza con el querigma, ¿no? Entonces, nosotros habíamos dicho que el querigma es el mensaje de salvación, ¿no? Este mensaje que los discípulos traen para dirigir a estas comunidades que están deseosas de escuchar. Punto importante decirlo. Bueno, seguramente en esos tiempos no había tantos distractores como hoy en día. Y entonces deseosos y ávidos de escuchar, ¿no? Como hasta hace algunos años, no sé si nos tocó a algunos de nosotros vivir, ¿no? Cuando todavía sin tanta televisión, sin tanta radio, nos sentábamos, ¿no? Ahí a los pies de los abuelitos para escuchar sus historias, para escuchar lo que querían compartirnos, ¿no? Y nosotros deseosos de saberles escuchar. Hoy, tanto... Sí, dime. Pena que eso se haya perdido. Es impresionante la sabiduría que una persona joven, un niño, podía adquirir de esos relatos de los abuelitos. Yo creo que nos hemos comprado la idea de que el tener más nos hace más. Y ese tener más, pues implica obviamente estar, como usted bien decía, atados al trabajo, a un trabajo que se vuelve extenuante y que luego ya llegas a casa, a lo mejor los señores ya cansados y bueno, tantas cosas que se ha perdido lo que realmente es importante, lo que realmente tiene valor, esa plática, esa escucha, ese compartir. Así es. Sí, 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 por eso decía que es algo pues que de lo que adolecemos hoy, ¿no? Pero ojalá, ¿no? Ojalá que al menos me refiero a este momento tan crucial que vivimos, nos ayude, ¿no? Nuevamente a volver al principio de nuestra fe, de nuestra vida cristiana, volver nuestros ojos a las primeras comunidades y darnos tiempo para que en estos encierros, en estos enclaustramientos por la situación, pues favorezcamos más, ¿no? El encuentro, la cercanía y puedan los padres, por su experiencia, compartirle a los hijos y los hijos con su alegría, pues inyectarle a los padres, ¿no? Y así, ¿no? Hagamos de efectiva aquella idea de que la familia es la iglesia doméstica y la primera formadora, ¿no? En la vida humana y cristiana. Ojalá que lo hagamos efectivo y sepamos unos conociéndonos, sabernos escuchar y sabernos ayudar, ¿verdad? En la tradición cristiana, la palabra querigma es el anuncio de las verdades de la fe, que aquí lo señalamos, es Jesús de Nazaret murió, resucitó
y fue exaltado a la derecha de Dios Padre, ¿no? Ya entre los apóstoles, San Pablo es llamado el gran misionero querigmático. De hecho, él mismo se hace llamar así el apóstol del amor, porque él mismo es quien sabe proponer las bases del evangelio y el nombre de Jesús a muchos pueblos y muchas culturas diferentes. Y diría alguno, ¿no? Bueno, para los discípulos fue fácil el anuncio del querigma porque conocieron a Cristo. Y de hecho, el mismo San Pablo lo refiere, ¿no? Porque cuando está catequizando al pueblo gentil, a los romanos, alguien le hace la pregunta, oye Pablo, ¿y cómo era Jesús? ¿Qué cabello tenía? ¿No? ¿Cómo eran sus facciones? ¿Cómo era el tono de su piel? Ah, caray, es un problema muy crucial para San Pablo porque él se había encontrado con el maestro, pero no le había conocido de forma directa. Así es de que con mucha humildad dijo, yo no lo conozco, pero yo sí sé de alguien que tuvo contacto con él. Y fue cuando entonces regresó a Jerusalén para pedirle a Pedro que fuera a Roma a compartir esta experiencia con los demás. Claro que al momento Pedro se resistió, pero después, convencido por Pablo, se dirigió a Roma. Y es allí donde pasó mucho tiempo predicando la buena nueva. Y por eso Pedro murió en Roma por la invitación que le hizo San Pablo, ¿no? Para que fuera a compartir este anuncio querigmático, pero de viva voz, o sea, de forma directa, porque Pedro conoció al Señor Jesús, ¿no? Y de esa manera le presenta con estos grandes títulos, ¿no? Como el Salvador, el Señor y el Mesías. Por eso todos los que deseamos seguir a Cristo, pasamos necesariamente por este anuncio primero de la fe, por el despertar del amor a Jesucristo. El querigma es entonces el primer anuncio del Evangelio para aquellas personas que aún no conocen a Jesucristo. Y volvemos a insistir, ¿no? Que el misterio central de nuestra fe es Cristo murió, resucitó y ahora vive a la derecha del Padre, ¿verdad? Entonces, la verdadera evangelización comienza con este querigma que da vida nueva, experiencia de fe, buena nueva y poder de espíritu. Solo los que son enviados tienen autoridad para anunciar el querigma, ¿verdad? Entonces, primero se debe presentar a Jesús como el centro y la base de la buena nueva. Y después, y solamente después, se deben exponer las verdades, leyes y exigencias de ese Jesús. Por tanto, la continuidad de este anuncio querigmático es la catequesis, ¿no? Como hacen bien ustedes dentro de este movimiento, FEF, pues es esto, ¿no? A través de la catequesis, dar este anuncio querigmático que Jesús murió, resucitó y ahora está vivo y vive entre nosotros y se fue a ocupar un lugar especial al lado de su Padre Dios, ¿no? Este querigma inaugura la experiencia de la fe. La catequesis sedimenta ese amor, primero por medio del desarrollo de las verdades y doctrina y de la adhesión continua al proyecto de Jesús. Aunque sean interdependientes, son una forma de evangelización esenciales para la vida del cristiano. El anuncio inicial y la catequesis, que son maneras distintas de introducir al cristiano en el seguimiento de Jesucristo. Ambas acciones son necesarias y de ellas resulta el verdadero espíritu misionero que mueve nuestra iglesia, ¿verdad? Bien, pues ahí está a grosso modo esta exposición, ojalá que sea pues de gran ayuda para quienes nos escuchen y nos vean y sobre todo pues para los miembros de este movimiento FEF. Padre, muchas gracias. Y precisamente hablando de los miembros del movimiento, digamos, a manera de conclusión, yo quisiera preguntarle, así como para los miembros de FEF o para cualquier persona común y corriente, ¿qué, digamos, recomendaciones podría usted hacernos para trabajar y acercarnos a ese camino a la santidad? Sí, bueno, primero que no demos por supuestas muchas cosas. Que si bien se nos ha evangelizado y catequizado cuando éramos niños, no significa que con eso ya fue bastante y suficiente. Que tenemos toda la vida para conocer a Dios y que no nos va a alcanzar la vida para conocerle.
Por tanto, que uno no debe de resistirse al mensaje, ni tampoco de conformarse con lo que se dio o se adquirió cuando éramos pequeñitos. Lo que se nos compartió ha sido una experiencia que otros han tenido, pero que uno no debe de conformarse con vivir la experiencia de los demás, sino que uno debe de buscar su propia experiencia de Dios, ¿no? Y que entonces debemos estar abiertos siempre al misterio que se nos acerca, que viene a nosotros a través de la vida de iglesia, la vida de comunión, la vida sacramental, pero a través también de este conocimiento que se adquiere por todas estas formas, maneras, todos estos invitados y por ustedes mismos, ¿no? Que comparten la fe y que quieren adquirir mayor conocimiento para adherirse mayormente a la persona de Cristo Jesús, ¿verdad? Y que un apostolado como el que ustedes realizan y que al cual pertenecen muchas personas, pues no se hace simplemente así como que de buena intención. No se deben de hacer de buenas intenciones, sino que se deben de hacer con base y fundamento siempre en la revelación, en la Santa Escritura y en la persona de Cristo que vamos conociendo todos los días. Sí, totalmente la formación. Aquí está. Nosotros no le dijimos al padre que eso dijera, ¿eh? Él solito, sí, es que luego sí nos resistimos a la formación. Es difícil dedicarle tiempo, pero es indispensable. No podemos estar frente a grupos, no podemos estar compartiendo si no antes nos llenamos, ¿no? Primero tenemos que llenarnos de Cristo para poder compartir a Cristo, ¿no? Si no, Nadie de lo de nosotros, no, Dios nos libre. Nadie da lo que no tiene. ¿Y cómo hablas de Dios si no tienes a Dios en tu corazón, verdad? Es cierto. ¿Y cómo amas si no conoces, ¿no? ¿Cómo amar lo que no conoces? Así es. Pues muchas gracias, Padre. Estamos muy contentos y muy agradecidos por este tiempo que nos dedicó para este proyecto, para este programa. Muchas gracias. Y también quiero saludar a todas las comunidades, a todas las áreas de Familia Educadora en la Fe, la región Guadalajara y todas las regiones. Gracias por acompañarnos, por seguirnos. Recuerden que pueden vernos las veces que quieran en nuestro canal de YouTube, en Focades Virtual. Pueden seguir también la página de FEB Guadalajara o FEB Región Guadalajara en Facebook, también con la misma denominación en Instagram. Y por favor, véanos, aunque sea ratitos, aunque sea un ratito, y luego terminan viendo cuando tengan oportunidad, después de hacer sus actividades, a cualquier momento. Es la ventaja que nos da la tecnología. Y por favor también compártanos y déjenos sus comentarios en las casillas del video para poder también atender todas las necesidades de formación, capacitación y desarrollo que tenga la región Guadalajara o cualquier situación que pudiera ser necesaria y que nosotros pudiéramos ayudar. Muchas gracias. Por favor, síganos, compártanos, suscríbanse al canal y recomiéndenos. Padre, pues ya para cerrar, si le parece, hacemos la jaculatoria de FEB. Le decimos la primera parte y nos ayuda. Claro que sí, con mucho gusto, y les agradezco mucho, Carlos y Laura, por su invitación, y estamos a sus órdenes, ¿eh? Muchas gracias. Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagan de fe un movimiento santo. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego. Gracias, hasta pronto.